Hola, bienvenidos a la nube de Juan y LP. Mi nombre es Juan y hoy vengo a plantearos un dilema: ¿alquilar una vivienda o comprar una vivienda? En primer lugar, lo que tenemos que plantearnos es nuestra situación actual. Es decir, ¿tenemos un trabajo estable en un tiempo y en un lugar determinado? No. Entonces directamente iríamos al alquiler, puesto que si vamos a estar 3, 4, 5, un año, 2 años en una localidad, pero después posiblemente nos van a desplazar a otra localidad, no tiene sentido comprar. Que tenemos una estabilidad en un lugar determinado y queremos invertir en una propiedad que el día de mañana va a ser nuestra, entonces la decisión va a ser sencilla, puesto que nos vamos a ir a comprar. Lo primero que tenemos que ver es que actualmente los precios del alquiler están disparados, están disparatados. Entonces, proporcionalmente, si te lo puedes permitir, creo que sale más rentable comprar una vivienda que tenerla alquilada. Es decir, yo anteriormente yo he estado en diversas ciudades de España porque por mi trabajo me he tenido que desplazar y mover para ir cogiendo puntos en la bolsa. Entonces yo he estado de alquiler en diferentes pisos. Hay pisos que por el mismo precio están mejor y pisos que por el mismo precio están bastante peor. Entonces, yo estaba ya en esta ciudad que actualmente vivo, llevaba 2 años aproximadamente buscando un alquiler y no encontré nada medianamente decente por menos de 500-600 euros. Entonces, para un sueldo mileurista, ese precio para ser un alquiler que el día de mañana tú te vas y el dinero está perdido, pues me parecía excesivo. Entonces me hicieron un contrato más estable y pienso que voy a estar durante un periodo largo de tiempo. Entonces lo que pensé es en invertir en mi calidad de vida. Lo primero que hice para ver si podía o no podía meterme en la compra de una vivienda fue meterme en páginas de simulacros de hipoteca. Entonces hay que tener en cuenta nuestros ahorros y tener más o menos vistas algunas casas para tener un presupuesto. Es decir, si tenemos X ahorros y nos va a costar Y, pues más o menos ver la diferencia entre X e Y, que va a ser lo que el banco nos va a tener que prestar. Al meternos en esos simulacros, podemos visualizar aproximadamente en cuánto se nos va a quedar una hipoteca. Si somos mileuristas, como os comentaba antes, una cuota de hipoteca de 500-600 euros a mí me parece excesiva, porque únicamente no tenemos solamente ese pago, sino que tenemos que pagar comunidad, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua, y entonces tenemos que comer y tenemos que vivir. Con un sueldo pequeñito, esa cuota me parecería excesiva. ¿Que ganas 2.000 euros, 500 euros puedes? Evidentemente sí. Sí, porque tu sueldo es mayor y optas, tienes más margen en la cuota de pago. Entonces, una vez que tengamos claro el presupuesto aproximado por el que nos podemos mover y nuestros ahorros que tenemos, entonces yo llamaría al banco, que yo fue lo que hice. Llamé a mi banco y hablé con mi gestor online. Entonces él me explicó todos los gastos que iba a tener, aparte de lo que son luego las cuotas, porque ahora os voy a hablar de los gastos que hay que pagar una vez tú te metes en una casa. Y me dio a elegir 2 opciones. Una hipoteca a plazo fijo, que el interés va a ser mayor, pero va a ser lineal a lo largo del tiempo. Es decir, siempre va a ser el mismo durante la vida de la hipoteca. Y la otra opción es a plazo variable, donde te puede subir o te puede bajar dependiendo de la subida o la bajada del valor de la hipoteca.
Entonces, yo me decidí a un plazo fijo, que aunque voy a pagar más intereses, tengo la tranquilidad de que la cuota de la hipoteca va a ser estable a lo largo del tiempo. Pero eso ya depende de lo que queráis o no arriesgar y también de vuestro sueldo, de lo que os permita o no arriesgar. Es decir, con una hipoteca variable vais a pagar bastante menos intereses a priori, a no ser que suba a mayor del gasto de una hipoteca fija. Pero eso ya depende de vosotros. Una vez que ya realmente nos han informado y ya tenemos plenamente decidido que queremos comprar una casa, yo vería varias casas. Tampoco vería una exageración porque al final te lías, no sabes a cuál pertenece qué ni cuál era el precio de cuál, pero sí ver un mínimo de 4 o 5 casas para ver diferentes zonas. Cuando una vez que decides que te gusta una casa, comprobar el barrio a diferentes horas para ver que sea un barrio tranquilo, que tenga supermercados cerca o que tenga comunicación de autobuses urbanos o metro cerca. Todas esas cosas que son importantes para la calidad de vida. Ya nos hemos decidido de que queremos comprar un piso, nos han informado de los gastos de la hipoteca y ya tenemos claro el piso que queremos. Entonces, lo que tenemos que asumir es que vamos a tener que pagar para hacer la transacción de la compraventa un valor del 10 al 15%. Hola, di hola, hola. Vamos a tener que pagar en torno al 10 y el 15% del valor del total del inmueble. Esto en concepto de que va a ser, lo primero que vamos a tener que pagar es el registro de la propiedad. También tendremos que pedir una nota simple para estar cerciorados de que el inmueble que vamos a comprar está libre de carga. De esto tenemos que estar completamente seguros porque te puede llevar un susto de comprar un inmueble que a priori parece barato y cuando, si no pone ninguna cláusula de que está libre de carga, te encuentres que tiene una carga de cobro de la comunidad de no sé cuántos meses o que deben no sé cuántos meses de luz o cualquier historia que ninguno deseamos un gasto extra y más si no es nuestro. Entonces, para evitar eso, con la nota simple se pueden ver si tienen cargas o no. Luego, otro gasto va a ser el notario, la escritura en el notario. Otro gasto va a ser la señal de arras, porque cuando estamos decididos, primero podemos pagar una señal, pero para afianzar ya y que nos guarden realmente el piso para nosotros, se firma un contrato de arras. Con eso lo que hacemos es reservar, pero ya decididamente, que el piso va a ser para nosotros. Y es decir, también tiene un inconveniente. Si tú te arrepientes porque después de pagar el contrato de arras ves otro piso que te interesa más, tienes que asumir de que tú vas a perder el dinero que tú has pagado del contrato de arras. Entonces, cuando firmemos el contrato de arras, tenemos que estar completamente seguros de que ese piso lo queremos para nosotros. Luego hay otro pago para la apertura de la hipoteca, que es el acto jurídico documentado, y la tasación del piso, que normalmente la suele hacer el banco y te lo cobran ellos. Luego, si el piso es de segunda mano, tenemos el impuesto de transmisiones patrimoniales, que esto varía dependiendo de la comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que el porcentaje es mayor y comunidades autónomas donde es menor. Y luego, si es nueva, el 10% del valor del total del piso en concepto del IVA. Luego tenemos que tener en cuenta también que al dar de alta los suministros, por ejemplo, como la luz, el agua, una de dos, o tenemos que hacer el cambio de titular para ponernos nosotros, evidentemente, o si está dado de baja más de un año, lo tenemos que dar de alta nuevamente.
Si lo tenemos que dar de alta nuevamente cuando ha pasado más de un año, tenemos que pagar un plus. Si no ha pasado el tiempo necesario, entonces únicamente sería el servicio del alta. Yo aconsejo sinceramente hacer este proceso mediante inmobiliaria, que aunque la mayoría te suele cobrar una comisión, sí que es verdad que te da una tranquilidad, pues se encarga de la mayoría de los papeles. Ellos suelen tener una gestoría, entonces ellos están habituados a hacer este tipo de papeleo y no tienes que estar yendo al ayuntamiento a por la nota simple, sino que ya directamente te atraen ellos. Sí que es un plus, tienes que pagar una comisión, pero te da una tranquilidad que normalmente si no tienes idea, pues no la tendrías. Y luego también tenemos que tener en cuenta que anualmente se paga un impuesto, que es el IBI, es el impuesto de bienes inmuebles, que dependiendo de la comunidad va entre el 0,4% al 1,1% del total del valor de la vivienda. Y eso se paga anualmente. Eso se paga en concepto de mantenimiento de los jardines de alrededor, de retirada de basuras, etc. Luego también tenemos que tener en cuenta el gasto de la comunidad, que son gastos que quizás son más comunes y sí que se tienen en cuenta, pero son gastos que hay que sumar. El seguro que hay que pagarlo anualmente. Y otra cosa importante es que si compras siendo menor de 35 años tienes una serie de ventajas que no tienes a partir de tener los 35 años. Yo me metí en el piso con 33 años, entonces hace muy poquito y tuve una serie de ventajas porque a la hora de inscribirlo en el registro y todo eso hay unos descuentos que te sale bastante más económico. Es una ayuda para que la gente joven invierta en su propiedad. Y nada, esto es toda la información que quería comentaros y comentarme a ver si vosotros vivís de alquiler, si habéis comprado un piso o qué opináis al respecto. Hasta luego.